Bienvenidos al tercero de los vídeos de repaso del temario de Historia de España de segundo de bachillerato. Seguimos en el bloque llamado Raíces históricas de la España contemporánea, y avanzamos cronológicamente desde el vídeo anterior, en el que tratamos los 3 epígrafes relacionados con la Edad Media en la península ibérica. Hoy avanzaremos por los siglos XV y XVI con los reinados de los reyes católicos, Carlos I y Felipe II. Comenzamos. En el vídeo anterior terminamos hablando de las crisis y las revueltas que se sucedieron en la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV. En este contexto, vamos a situar la llegada al poder de 2 miembros de la dinastía de los Trastámara tanto en la corona de Castilla como en la de Aragón. Su unión matrimonial derivaría en la vinculación de los 2 estados más importantes de la península ibérica y se convertirían en todo un referente internacional. En Castilla encontramos una crisis política debido al problema sucesorio de Enrique IV, que enfrentó a los partidarios de su hija Juana, llamada la Beltraneja, por los rumores de no ser hija del propio rey, sino del noble Beltrán de la Cueva y la Reina, frente a los partidarios de sus hermanastros, Alfonso e Isabel. La muerte de Alfonso dejaría a Isabel como cabeza de los opositores a Enrique IV y Juana, la cual heredaría la corona de Castilla tras aliarse con Aragón. En Aragón había una guerra entre el rey Juan II y la nobleza catalana, por lo que se buscó una alianza con Castilla a través del matrimonio del heredero Fernando, que a su vez apoyó las aspiraciones de Isabel al trono castellano. Vemos que fue una unión de intereses en un momento de conflicto en ambos estados. Aragón necesitaba a Castilla para resolver sus revueltas internas y sus tensiones con Francia, e Isabel necesitaba a Aragón para ocupar el trono de su hermanastro Enrique IV, el cual estaba apoyado por Portugal. En esta unión dinástica, que no política, pues Castilla y Aragón siguieron siendo estados políticamente independientes, se aceptó la supremacía castellana debido a su mayor peso demográfico y económico, así como a su mayor homogeneidad institucional y política. Castilla era un estado más homogéneo políticamente que Aragón, donde predominaba el sistema pactista entre el rey y las cortes de cada reino. Esto favoreció la difusión de las costumbres y la cultura castellana por el resto de territorios. El objetivo principal de Isabel y Fernando, los llamados Reyes Católicos, fue la continuación de un proceso que ya habían iniciado los monarcas peninsulares décadas atrás: el proceso de reforzamiento del poder real frente a los nobles. Para ello, se empleó como principal herramienta la política religiosa. En 1478 se creó el Consejo de la Suprema Inquisición para controlar la uniformidad religiosa a través del control real. La religión se convertía así en el elemento que unía los territorios, que políticamente estaban separados, siempre bajo el control de los reyes. Además, se fomentaron las regalías, que suponían el control del nombramiento de cargos eclesiásticos y las reformas monásticas con autonomía respecto al poder del Papa. Toda esta uniformidad religiosa se concretó con la expulsión de los judíos en 1492, por la que una gran parte de la población castellana y aragonesa, que no aceptó la conversión al cristianismo, tuvo que exiliarse, formando las comunidades sefardíes. También se forzó la conversión de los mudéjares con la amenaza de la expulsión en 1502 en Castilla y en 1526 en Aragón. Pero no todo fue religión para unir los estados. También se creó un ejército permanente independiente de la nobleza y un cuerpo de funcionarios administrativos para mejorar la burocracia y la diplomacia exterior. La política institucional de los reyes católicos se orientó a lograr un estado fuerte con una monarquía autoritaria a costa de los privilegios de la nobleza, la iglesia y las ciudades. Para conseguirlo, se produjo una reforma institucional, sobre todo en Castilla. Se reorganizó el Consejo Real de Castilla en 1480, el principal órgano de gobierno, y se crearon otros consejos en Aragón, en Navarra. Fue el inicio del llamado sistema polisinodial o de múltiples consejos, que redujo la importancia del Consejo de Castilla al dividir su poder. Se crearon nuevos cargos como los secretarios reales o los virreyes. Se revitalizó el papel del corregidor para aumentar la autoridad real en las ciudades. Se reorganizó el sistema judicial, escalonándolo. A nivel local estaban los corregidores, a nivel regional las chancillerías o audiencias, y a nivel estatal estaba el Consejo de Castilla. En 1476 se creó la Santa Hermandad, un cuerpo armado para mantener el orden en los caminos. En Aragón las reformas fueron menos profundas por la influencia de los nobles. Se crearon los virreyes, se instaura el sistema de insaculación para elegir cargos municipales y se introduce la Inquisición.
Pasando ya a la política exterior, hay que destacar los intentos de unificar todos los territorios de la península ibérica. Para ello, se conquistó el Reino de Granada en 1492 y se anexionó Navarra en 1512, además de establecer lazos matrimoniales con Portugal. Aragón se centró en proseguir su expansión por el Mediterráneo, sobre todo en Italia y el norte de África. Se integró Nápoles en la Corona de Aragón en 1503 y se conquistaron varias plazas norteafricanas como Melilla o Argel. Castilla, por su parte, se centró en el Atlántico, finalizando la ocupación de las Canarias en 1496 y llegando a América en 1492. A nivel diplomático, las alianzas exteriores se centraron en aislar a Francia, el gran enemigo. Para ello se utilizaron uniones matrimoniales con las grandes casas europeas y pactos con el papado. El descubrimiento de América merece una mención aparte, pues fue uno de los grandes hitos de esta etapa. Se inscribe dentro de un proceso a final del siglo XV que pretendía hallar una ruta hacia Asia tras la caída de Constantinopla en manos turcas en 1453. Castilla y Portugal son los que encabezan esta empresa, reservándose Portugal la ruta africana con el Tratado de Alcasovas en 1479. El proyecto de Colón de viajar hacia el oeste para llegar al este se pone en marcha tras la conquista de Granada y la expedición llega al Caribe el 12 de octubre de 1492. Los descubrimientos de Colón hicieron resurgir las tensiones entre Portugal y Castilla, que firmaron en 1494 el Tratado de Tordesillas, delimitando las zonas de influencia de cada uno. Tras este tratado se inicia un proceso de exploración y conquista que comenzó a construir el llamado Imperio Hispánico de Ultramar. Hasta aquí los contenidos referentes al epígrafe de los Reyes Católicos. Ahora empezamos el epígrafe número 7, que lo comenzamos hablando brevemente de la compleja sucesión de los Reyes Católicos como introducción al reinado de Carlos I. Isabel I de Castilla muere en 1504 y es sucedida por su hija Juana y el esposo de esta, Felipe I. En Aragón continuaría reinando Fernando II de Aragón, el católico, quien asumiría la regencia de Castilla en 1506, cuando muere Felipe I y Juana es declarada incapaz mentalmente. Fernando II muere en 1516 y hereda las dos coronas el hijo de Felipe y Juana, Carlos I, cuya herencia era inmensa, los dominios del emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa María de Borgoña, sus abuelos paternos, y los dominios de los reyes católicos, sus abuelos maternos. Así, cuando en 1519 fallece su abuelo Maximiliano y es proclamado emperador como Carlos V, se convierte en el líder político más importante de su tiempo. La aceptación de Carlos por las cortes castellanas y aragonesas fue complicada, por la imposición de su corte de consejeros extranjeros y por los problemas de legitimidad al vivir todavía su madre Juana. Mientras Carlos intentaba ganarse a los nobles peninsulares con recompensas, tuvo que marchar a Aquisgrán a ser coronado emperador y estallaron dos graves conflictos en 1520. El primero, la revuelta de las comunidades, en Castilla, en la que las ciudades castellanas se negaron a sufragar la elección de Carlos como emperador con sus impuestos. Los comuneros fueron derrotados en Villalar en 1521. Y segundo, la revuelta de las Germanías, un conflicto social entre la burguesía media y la nobleza en la zona de Valencia por el control de las ciudades que finalizó en 1522. La victoria de las tropas de Carlos en ambos conflictos le permitieron reafirmarse en su poder. A nivel exterior, el reinado de Carlos I estuvo marcado por los intereses dinásticos de los Austrias, o Habsburgo, la nueva dinastía, y por un pensamiento medieval, el de una monarquía universal sobre todos los cristianos, apoyada en un poder temporal, el emperador, él mismo, y otro espiritual, el Papa. Este pensamiento chocaría con los intereses de la Francia de Francisco I, con quien mantuvo una lucha constante. Los ejércitos franceses serían derrotados en Pavía en 1525, pero el conflicto continuó por la alianza entre Francia y el papado, lo que provocó el saqueo de Roma en 1527 y la paz de Cambrai en 1529. El conflicto seguiría después con Felipe II, que vencería en San Quintín en 1557 y firmaría la paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Además de Francia, otro foco de conflicto fue el Imperio Otomano, cuya expansión llegó a amenazar la Viena imperial. Para controlar el Mediterráneo frente a la amenaza musulmana, se produjeron conquistas como la de Túnez en 1535, pero el conflicto con los turcos continuó. Pero el asunto a nivel exterior más destacado fue la expansión de la Reforma protestante o luterana, que amenazó la unidad religiosa que ansiaba Carlos.
Algunos príncipes alemanes apoyaron a Lutero para enfrentarse a la unidad imperial y formaron la Liga de Esmalcalda en 1531, derrotada en Mühlberg en 1547. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo, que concedió la libertad religiosa a los príncipes y supuso el fracaso de la idea de unidad religiosa. Este fracaso llevó a Carlos a abdicar y a dividir el trono en dos, convencido de la dificultad de gestionar los dos imperios a la vez. El trono imperial germánico lo ocupó su hermano Fernando de Habsburgo, y el trono hispánico quedó para su hijo Felipe II, quien también se hizo cargo de los territorios en los Países Bajos y en Borgoña. Comenzamos ahora la segunda parte del epígrafe, en la que hablamos del reinado del segundo de los Austrias mayores, Felipe II. Comenzó su reinado en 1556 y sus grandes objetivos fueron la defensa del catolicismo y el mantenimiento de la hegemonía de su dinastía, los Habsburgo, ambos heredados de su padre. Utilizó un ejército permanente, una compleja administración y a Castilla como territorio principal, estableciendo una capital permanente en Madrid. A pesar de su poder, Felipe II tuvo que hacer frente a varias rebeliones internas, como la de los moriscos de las Alpujarras granadinas, que eran vistos como potenciales aliados de los turcos otomanos en caso de invasión y sufrían el odio del resto de la población. Su levantamiento fue aplastado por don Juan de Austria en 1570, tras lo que se deportó a unos 80.000 moriscos a otros territorios. Otra revuelta fue la de las alteraciones de Aragón, con el caso de Antonio Pérez, secretario del rey que huyó de su condena a prisión y se acogió a los privilegios forales aragoneses. El rey utilizó la Inquisición, pues era el único elemento en común entre los reinos al que podía aferrarse para apresarlo, pero los aragoneses lo protegieron y el rey aplastó la rebelión con el ejército. También debemos destacar a nivel interno los graves problemas de la Hacienda por el coste de la política exterior, con una serie de sucesivas bancarrotas. A nivel exterior, Felipe II fue el monarca más poderoso de su tiempo, sobre todo tras obtener el trono de Portugal en 1580. Contra los turcos, se unió a la Liga Santa junto al Papado y Venecia, derrotándolos en Lepanto en 1571. Otro problema surgió en Flandes, pues estalló una rebelión instigada por las oligarquías cuando el rey intentó instaurar la Inquisición para luchar contra el protestantismo. Fue el inicio de la Guerra de los 80 años, y Felipe II envió un gran ejército al mando del duque de Alba, que ajustició a los líderes de la revuelta. Esto provocó una rebelión generalizada que acabó con la independencia de una parte del territorio, dando lugar a las Provincias Unidas. Por otro lado, Inglaterra, un aliado tradicional de Carlos, se convirtió en enemigo de Felipe II. Lanzaron ataques corsarios al comercio hispánico con América y apoyaron a los rebeldes flamencos. Para acabar con ellos, Felipe II organizó la invasión de Inglaterra en 1588 con la Gran Armada, una gran flota que fracasó por una mala organización. Durante los reinados tanto de Carlos I como de Felipe II, continuamos con una estructura institucional heredada de la iniciada con los reyes católicos. La monarquía era el elemento que unía unos territorios independientes a nivel político, legislativo, institucional. El rey se apoyaba en un sistema polisinodial, de múltiples consejos, que en esta época aumentó y se diversificó en consejos territoriales y consejos temáticos. Estos dos reinados, que abarcan todo el siglo XVI, coinciden con la exploración y conquista de las tierras americanas, que se llevó a cabo en dos fases. La primera con Hernán Cortés en Centroamérica, conquistando al Imperio Azteca entre 1519 y 1521 con ayuda de otros pueblos indígenas de la zona. La segunda con Francisco Pizarro y Diego de Almagro en los Andes, conquistando el Imperio Inca entre 1531 y 1532. En la segunda mitad de siglo siguieron adentrándose en zonas como Argentina, la cuenca del Orinoco y el suroeste de Norteamérica. Filipinas se incorporarían en 1571. Estos territorios eran regulados por el Consejo de Indias, del que dependía la Casa de Contratación de Sevilla, que regulaba el monopolio comercial. Se crearon los virreinatos de Nueva España en 1535 y del Perú en 1542, a los que se unirían otras delimitaciones posteriores. Uno de los principales objetivos fue el de la explotación de los recursos económicos americanos, destacando las explotaciones mineras de Potosí y Zacatecas, y los sistemas de trabajo de la mita y la encomienda, esta última relacionada con las grandes plantaciones y haciendas. Las condiciones de trabajo y el contacto con enfermedades nuevas, sumadas a las guerras de conquista, produjeron una mortalidad indígena terrible.
Los abusos fueron denunciados ya en el siglo XVI por algunos misioneros, como Bartolomé de las Casas, y Carlos I promulgó las leyes nuevas en 1542 para proteger a los indígenas americanos. Así finalizamos los epígrafes 6 y 7, relacionados con los reinados de los reyes católicos y los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II.